Cordial saludo a todos. Bienvenidos a esta nueva lección, Introducción al idioma chino mandarín, un poco de historia. La base del aprendizaje de cualquier lengua debe partir de su historia y raíces. Es por ello que a continuación haremos una breve descripción de la historia del idioma chino mandarín. El idioma chino escrito tiene más de 5.000 años de antigüedad y es el más antiguo del mundo, dentro de los que aún están actualmente en uso. Asimismo es también el idioma más hablado en el mundo, ya que China cuenta con más de 1.354.040 millones de habitantes. También se habla en Taiwán, Singapur, Malasia e Indonesia. El idioma oficial de China es el Putonghua, idioma común, conocido en Occidente chino como mandarín. Es el idioma nacional, lo hablan la gran mayoría de los chinos. Aparte del idioma oficial, en China existen unos 56 idiomas y muchos más dialectos muy ramificados, entre los cuales quizás el más conocido y con mayor número de parlantes es el cantonés. La creación de una gramática china fue relativamente reciente y no es exclusivamente compleja. Se trata de una lengua que no tiene ningún tipo de reflexiones y por lo tanto el orden en las frases es de absoluta importancia. La escritura se empleó al principio para hacer inscripciones sobre conchas de tortuga que servían para la adivinación y más tarde en vasijas de bronce de uso ceremonial. En cuanto a cómo se escribe en chino, en la antigüedad se hacía de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pero en la actualidad se suele hacer al igual que en el occidente. El hecho de que se escribiera de arriba hacia abajo parece ser que venía dado porque cuando no existía aún el papel, se escribía sobre tablillas de bambú que se ataban luego entre sí y se enrollaban. La primera sistematización de los caracteres se atribuye al mítico emperador amarillo Huang Ti. En el año 800 a.C. se confeccionó una segunda sistematización, ya que el desarrollo de los caracteres se producía de forma bastante indiscriminada. Posteriormente hubo otra sistematización más, tras la unificación de China a manos de Qin Shi Huang en el 221 a.C., y en aquel entonces habían unos 3.300 caracteres. Hoy en día se estima entre 56.000 el número total de caracteres del idioma chino. Si bien una persona culta domina entre 8 y 10.000 y una persona media con unos 3.300 caracteres, que son los de uso corriente. Puede, por ejemplo, leer el periódico, revistas, ver cualquier tipo de información escrita, etc. Estos los consideramos los considerados elementos, caracteres elementales son 1.500 actualmente. Después de eso, China se abrió al exterior durante la dinastía Han, ruta de la seda, ese es el significado. El comercio con los países vecinos, la introducción del budismo, por lo que se necesitaron nuevos caracteres que definieran objetos y conceptos nuevos. Simultáneamente se pasó de escribir sobre tablillas de madera o bambú a hacerlo sobre seda, utilizando pinceles y después sobre papel. Los caracteres han perdurado más o menos igual hasta la simplificación de 1964, que se produjo tras la Constitución de la República Popular, en que cambiaron su forma unos 2.000 caracteres más o menos, para facilitar el aprendizaje de los mismos por parte del pueblo, ya que eran demasiados. En 1958, bajo la República de Mao, se implantó como idioma oficial de China el mandarín, lengua originaria de Pekín, y se simplificaron los caracteres para acelerar y simplificar su escritura. Podemos encontrar hoy en día dos tipos de tipografías básicas, la tradicional y la simplificada. El mandarín se imparte en todas las escuelas de lengua oficial en China, así como se conservan los dialectos oriundos de cada zona o grupo geográfico. Esto no cambia. Hace miles de años los caracteres chinos surgieron en pictogramas grabados en huesos y en caparazones de tortuga, como lo dije anteriormente, donde aparecían como simplificaciones gráficas del entorno que percibían, produciéndose más tarde en el tiempo inscripciones en piedra, metal y bronce. Hoy en día aún se utilizan algunos de esos caracteres, aunque ya muy evolucionados, pero conservan la misma raíz. Existen también los préstamos fonéticos, es decir, adecuaciones fonéticas para adaptar nombres o palabras extranjeras. En la mayoría de los casos,
carecen de sentido, pero se suele buscar entre los caracteres sonidos similares a la palabra o al nombre, al mismo tiempo que dichos caracteres contengan un sentido a algo concreto. Por ejemplo, Coca-Cola. Cuando esta compañía buscó un nombre en chino para introducir el producto en China, surgió así en el idioma chino, en pinyin, que kou que le, que además de asimilarse a su nombre literalmente, tiene un significado poder, boca, poder, contento, lo que una traducción más literal vendría a decir: si puedes llevártelo a la boca, puedes ser feliz. De esta forma es como se acomodó el concepto del significado de Coca-Cola al idioma chino. Otra peculiaridad de este idioma es su fonética. Cuando hablamos de tono nos referimos a la manera de pronunciar una palabra. El idioma chino es un lenguaje más bien melódico y es preciso tener en cuenta cómo se entona. Esto es uno de los aspectos más difíciles en el idioma chino, sus tonos. Si lo dices suave, si lo dices enfadado, si suplicas o preguntas, una misma sílaba puede significar todo lo contrario a lo que tratamos de comunicar si no tenemos en cuenta los tonos, e incluso se puede llegar a insultar sin darse cuenta. En el idioma chino los tonos forman una parte extremadamente importante en la correcta pronunciación del idioma. Bueno, como pudimos darnos cuenta, estas y muchas otras razones hacen del idioma chino una lengua con una bella fonética y una exquisita caligrafía que encierra siglos y siglos de historia que aún hoy en día adquieren cada vez más relevancia en universidades, en medios de comunicación y en los diversos ámbitos en general para convertirse en una de las principales lenguas del planeta del siglo XXI.